Ok. Vamos a empezar por aclarar que soy el mismo de la foto esta que aparece en la invitación a la conversación del día de hoy. Ya la compañera Neri me había advertido que no me iban a conocer. El asunto es que la foto que aparece en el expediente es cuando ingresé al cuerpo docente, hace ya vamos a decir no años, sino vamos a decir hace muchos semestres, por allá por el año 1994. Y la primera idea que salta a la mente es, bueno, se ha puesto viejo o se ve viejo. Las dos cosas son ciertas. Me veo y estoy más viejo. Pero ahora les confieso que vivo amando más a la vida. Ahora vivo más agradecido y valorando lo mucho que me ha dado la vida. Incluso mucho más convencido de que hay que defender y luchar por la vida. Y más o menos esa es una relación con el tema de hoy. Lo que no se ve en la foto es que mantengo el mismo orgullo de pertenecer a esta gran familia de Columbus University. Siempre agradecido con la oportunidad de encuentros como el que tenemos hoy. En esta ocasión, el agradecimiento es especial para la Asociación de Estudiantes de Medicina de Columbus University. Déjame ver por qué no avanza la... Bien. Esta junta directiva es la que ha hecho posible esta actividad con una diligente organización. El interés y el esmero de José Manuel, José Acevedo, Adneris, Kelly, misma está por ahí, Kimberly, Imet, Cristina, Satia, Daniel y las dos Angie. Kimberly también, Cristina, Daniel, no sé si lo mencioné. La organización de estos compañeros ha sido ejemplar. Y esta es solo una de las actividades planeadas para celebrar el Día de la Prevención del Suicidio. En los siguientes minutos, después de una introducción al tema, recordaremos datos epidemiológicos, los factores de riesgo, vamos a hablar también, vamos a ver la etiología o las causas, la mitología que va a ser muy importante y la prevención. Los estudiantes de medicina que hoy se encuentran, yo veo aquí, yo esperaba 200 invitados porque se supone que era el público. La charla no es para estudiantes de medicina, era precisamente para proyectarnos con la comunidad, porque lo que voy a decir aquí, si ya veo que la mayoría es estudiantes de medicina, y ya lo saben, ya todos pasaron psicopatología, psiquiatría. Veo dentro del auditorio a mi hijo Manuel Díaz, que está dando psiquiatría. Pero la charla era para un público en general, porque es de prevención, y ahora les explico por qué. Y por eso no ven ustedes ahí que se anota tratamiento, que es lo que generalmente hacemos en todas las clases, ¿no? En epidemiología, riesgo, metodología, tratamiento. Sin embargo, yo soy de la opinión que siempre la prevención es el primer tratamiento. Así que si hablamos de prevención, vamos a hablar de tratamiento. Sin embargo, si ustedes tienen preguntas al respecto de algo que no está aquí, y ya que estamos más o menos en petit comité, en pequeña familia, pueden hacer la pregunta que a ustedes les guste hacer. No hay ningún problema. Eso de tratamiento yo no lo metí porque eso sería especificar la farmacoterapia, determinar los trastornos mentales subyacentes si es que existen en la ideación suicida, la hospitalización y otras medidas terapéuticas que no era conveniente hablarlas en un público en general. Pero parece que aquí hay un personal también administrativo y también hicimos invitación a otras universidades. De hecho, sigo considerando que prevenir es el mejor tratamiento, ¿no? Por eso es que siempre se habla de que prevenir es mejor que lamentar. Pero ¿por qué dije que vamos a hablar solo de prevención? La Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida es una comisión creada en Gaceta Oficial 29.147 y en la Ley 174
se establece su creación. Esta es una comisión presidida por el ministro de Salud y está integrada por representantes de los diferentes ministerios. Además, la Caja del Seguro Social, usuarios del Servicio de Salud Mental, del INSAM, de las ONGs, de la Defensoría del Pueblo, de la Asociación de Enfermeras, Asociación de Psicólogos, Asociación de Psiquiatras. Mi persona le corresponde ser el representante del Consejo de Rectores. Eso hubo una terna y bueno, fui favorecido, elegido, me honra de representar a todas las universidades privadas y públicas del país. La junta directiva de ese Consejo de Rectores está presidida por nuestro rector, el doctor Joaquín Villar. Hay otros componentes de la asociación que, por ejemplo, el día de ayer celebraron algunas actividades. La comisión en sí, todos, cada uno, yo con el Consejo de Rectores, la Asociación de Psiquiatras por otra parte, las enfermeras por otra parte, el Ministerio de Gobierno y Justicia por otra parte, y hicieron actividades. Aquí le pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que hizo la Defensoría del Pueblo, que ellos hablaron de las señales de prevención del suicidio. Lo hicieron por Instagram y también lo hicieron por Radio Continente. Bien. No sé si ustedes captan lo que yo quiero decir aquí. El suicidio, no deberíamos mencionar esto, pero bueno, así fue, la historia es así. Porque aquí definitivamente en la historia hay gente que hay comunidades, hay culturas que han aprobado el suicidio. Por ejemplo, estos que están aquí en la esquina derecha son filósofos que se suicidaron. Abajo los estoicos estaban de acuerdo con el suicidio. Nietzsche, que es uno de mis filósofos más leídos, decía que el suicidio era la mejor opción cuando la vida caía en la vejez, en la desvergüenza o en la incapacidad de vivir socialmente, ¿no? Entonces, y los epicúreos lo condenaban, pero sin embargo decían que si existía una situación, por ejemplo, más parecido a lo que hoy llamamos eutanasia, el suicidio era deseado. El suicidio es ilegal en muchos países. Está fuertemente condenado por la sociedad en otros países, especialmente en los países con la población católica. Está prohibido el suicidio. En el extremo contrario, se encuentran otros países que honran ciertos tipos de suicidio. Antiguamente los japoneses, por ejemplo, respetaban el harakiri, que es una práctica en la que una persona avergonzada compensaba sus fallos y el incumplimiento de su deber clavándose una daga. También en la India, hacia finales del siglo XIX, no sé cómo se pronunciará en indio, esto es Sute, se escribe S-U-T-T-E, 2T y 2G, consistía en que la viuda del fallecido debía inhumarse en la misma pira funeraria de su marido. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos kamikazes japoneses consideraban que era un gran acto de honor el llevar a cabo misiones suicidas de bombardeo, estrellando sus aviones contra el enemigo. Entonces, por eso, ¿y qué decir? Nos faltaría lo último, ¿no? ¿Qué decir de los atentados suicidas de los grupos terroristas de algunos estados islámicos? El suicidio es un problema de salud pública. Olvidándonos de este concepto más o menos favorecedor para el suicidio, no es nuestro tema. Nuestro tema es precisamente cómo ayudar a prevenir el suicidio.
Y la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el suicidio es un problema de salud pública. Que es muy importante, pero a menudo es descuidado y está rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a toda la familia. Un suicidio en una familia es devastador para el resto de la vida de esas familias y de su comunidad. Cada año oigan esta cifra, estoy seguro que la han escuchado antes, pero cada vez que uno la escucha no deja de ser impactante. Cada año cerca de 800.000 personas se quitan la vida. Y los intentos de suicidio son muchos más. Lo que corresponde, si son 800.000, corresponde a una muerte cada 40 segundos. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales y promover la toma de conciencia, ofrecer esperanza, que ese es el último mensaje que tenemos en esta charla, ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida. Ahora bien, se ha declarado el 10 de septiembre de cada año como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El lema este año es crear esperanza a través de la acción. Este es el motivo principal de nuestra reunión de hoy. El día de hoy, 10 de septiembre, la Junta Directiva de AENCU prefirió el mismo día 10 de septiembre para que habláramos de esto, así que lo estamos celebrando doblemente. Y el otro mensaje, ya ustedes lo saben, los estudiantes de medicina, pero por si acaso algunos de las personas del auditorio lo desconocen. Los suicidios son prevenibles con intervenciones oportunas. Estas intervenciones y estos resultados de estas intervenciones están basados en la evidencia y son a muy bajo costo. No cuesta nada prevenir un suicidio. Pero el enfoque de la prevención debe ser multisectorial para poder involucrar a la sociedad y a las partes interesadas. Por eso ustedes ven que los integrantes de la Comisión Nacional para el Abordaje de las Conductas Suicidas tienen todos esos componentes que se supone que debemos actuar de una manera integral. En junio de 2021, la Organización Mundial de la Salud lanzó un programa y también unos libros, también folletos, también material didáctico digital, titulado Vivir la Vida. Y es una guía que consta de 4 intervenciones claves para prevenir el suicidio en todo el mundo. Estas 4 intervenciones claves son: 1. Limitar el acceso a los medios de suicidio. Es decir, ya sabemos cuáles son los métodos más frecuentes y cuáles podemos limitar. 2. Interactuar con los medios de comunicación para una información responsable. En este sentido, todos aquí en Panamá y probablemente en gran parte del mundo, hemos leído las primeras planas de nuestros periódicos y hemos oído y visto las noticias televisivas. Y definitivamente es obvio que el mensaje que se da cuando se anuncia un suicidio no siempre es muy positivo, porque no es la manera de presentar. Entonces, por eso este es un segundo punto que recomienda la Organización Mundial de la Salud como clave para la prevención. Otro es desarrollar aptitudes para la vida en los jóvenes. Estamos viendo que el joven se quiere quitar la vida, entonces lo único que se contrapone a la muerte, que es quitarse la vida, es la vida. Y probablemente reforzando actitudes frente a la vida es una manera de prevenir. El cuarto punto clave es detectar a las personas afectadas. Por eso ya vieron que el grupo de la Defensoría del Pueblo dedicó su charla de hoy a las señales, a las alertas, a las señales tempranas,
para poder detectar a las personas afectadas. Bien, en la región de las Américas se notificó un promedio de 98.000 muertes por suicidio al año, entre 2015 y 2019. La tasa de suicidio de América del Norte y el Caribe no hispano, es decir, México y acá el Caribe, nosotros y las islas y Centroamérica, fue superior al resto de las Américas. Alrededor del 79% de los suicidios en la región ocurren en hombres. La tasa de suicidio ajustada por edad entre varones es 3 veces más superior que la mujer. El suicidio, el intento es 8 veces más en mujeres que en hombres. El suicidio, como ven en la parte inferior de la diapositiva, es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en América. Entonces eso nos hace reflexionar, porque precisamente yo como representante del Consejo de Rectores estoy con este grupo de población, es las edades en que uno está estudiando, de los 19 a los 29 años. Y es la segunda causa de muerte. Las personas de 45 a 59 años son las que tienen tasa de suicidio más alta en la región, seguida por las de 70 o más. La asfixia, las armas de fuego, la intoxicación por drogas y el alcohol o el envenenamiento con plaguicidas y productos químicos son los 4 métodos más utilizados para el suicidio. La ley que mencionamos define la conducta suicida. Encontrarán ustedes libros y literatura que hablen de otras clasificaciones, pero en la ley panameña, se mantienen solamente estas 4. Esto suicida es la amenaza que tiene la persona con palabras o con acciones sobre una conducta autodestructiva que podría llevarse a cabo. Pudiendo ser verbal, lo digo, me voy a matar, conductual o situacional. El segundo es la ideación. La ideación suicida es un conjunto de pensamientos que expresan un deseo o intencionalidad de morir. La persona anda rumiando con esta idea, puede escribirlo, puede hacer mensajes de despedida, puede expresárselo a un amigo, decirle me voy a quitar la vida tal día, con tal método. Intento ya es el acto autolesivo cometido con la intención de morir. La persona se tomó unas pastillas o se cortó la vena, tomó un plaguicida, intentó ahorcarse, compró una pistola, le disparó, falló. Aunque falle o aunque el intento no sea de gravedad, ya se llama intento suicidio. Y suicidio es poner fin a la vida de una forma intencional. Entre los factores de riesgo están, primero, las barreras de acceso a la atención de salud, las catástrofes, las guerras, los conflictos, las epidemias, por ejemplo. Los intentos de suicidio anteriores, esto es importante, y es uno de los mitos que una persona que ha intentado suicidarse varias veces y no lo ha logrado, nunca lo va a lograr. Sin embargo, la evidencia nos demuestra que esa persona es la que más posibilidad tiene de suicidarse. Mucho suicidio también puede producirse de manera impulsiva, en el momento de una crisis económica, una crisis personal, un desempleo. El mal de amores es algo muy frecuente, una persona enamorada, celosa, engañada. La presencia de los trastornos mentales es la causa más frecuente. Esos trastornos mentales son la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar y algunos trastornos de personalidad. Entonces, si estos son los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de protección? Pues todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario.
Debería tener las personas más acceso a la atención. Deberían las personas ser más reconocidas en esas señales para poder brindarles ayuda. Pero probablemente las guerras y los conflictos internacionales o bélicos no podemos nosotros impedirlos. Pero es bien sabido que una persona que está viviendo en una situación de guerra, pues la vida empieza a no valer mucho y es más fácil que tome la decisión de quitarse la vida. Mejorar la dinámica familiar, los hogares con disfunción familiar, los jóvenes no empiezan a adquirir actitudes frente a la vida, de valorar su vida, de cuidarse, etc., ¿no? Y lo otro son las drogas, la farmacodependencia. Para el mal de amores no sé qué vamos a hacer. Generalmente eso que ven en el periódico, que le fue infiel, que agarró, que la mató, se disparó y después se mató él. En mi concepto eso no es un suicidio, eso es un homicidio doble, ¿no? Ese no es un suicidio. Pero bueno, al final lo computan en las estadísticas como suicidio. Y un factor muy protector son las prácticas religiosas. Se sabe que las personas con una religión, las personas que creen en Dios, se suicidan mucho menos que los ateos. Pero hablando de esos registros, hay un subregistro no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y la clasificación errónea entre intento, gesto, suicidio, no nos permite tener unas estadísticas certeras. Pero sí tenemos una idea general de las estadísticas a nivel del mundo, aunque no todos los países recogen esos datos. Y esos países que no lo recogen son porque el suicidio está prohibido en esos países. Los países que más prohíben el suicidio son los países fervientemente religiosos. La religión católica, el evangélico, todo el cristianismo, prohíben por su misma lectura, por sus mismos libros sagrados, el suicidio es condenado. Bien. Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina la tasa de mortalidad por suicidio es de 7.26. En toda América Latina, pero mira las variaciones que hay. En Perú es de 1.6 solamente. Y en Uruguay es de 20.4 por 100.000 habitantes. Yo traté de averiguar por qué en Perú es tan bajito. Lo que sí encontré fue que durante la pandemia del COVID-19 en Perú aumentó muchísimo esta cifra. Y lo que uno veía en la televisión, los problemas que tuvo el hermano país de Perú, el manejo de la pandemia, algo atrasado, algo complicado, y veíamos que las personas morían de COVID en las calles, no había donde enterrarlos. Aumentó la tasa de suicidio, pero sigue siendo uno de los países más bajos. Yo no sé por qué, no encontré por qué. Porque tienen los mismos factores de riesgo. Hay alcohol, hay drogas, hay una gran disfunción familiar. Lo único que encontré era que el 95% de la población era católica. Entonces, en Panamá, desde hace muchos años, el Ministerio de Salud ha realizado esfuerzos para prevenir y controlar el suicidio. Los resultados han comprobado que las actividades como la divulgación, esto que estamos haciendo, lo que van a hacer nuestros compañeros el lunes y martes, van a proyectar una película, después van a hacer un volanteo ahí cerca de las estaciones del metro, van a poner un stand para información. Eso se ha demostrado que previene y controla el suicidio. Desde 2007 para acá nosotros llevamos en la América una de las menores tasas. No nos ganamos a Perú, pero son de las menores tasas. Actualmente se habla que la tasa de suicidio en Panamá es 3.5 por 100.000 habitantes. Y si, como acabo de decir, la tasa de mortalidad en América Latina es 7.26, nosotros estamos ahí en el medio. En Panamá, los métodos de suicidio más frecuentes o los más comúnmente reportados incluyen el uso de plaguicidas. Acuérdense que tenemos áreas en nuestras provincias donde el plaguicida es de uso diario por el trabajo de los
colegas allá. Las armas de fuego y los saltos de altura y ahorcamiento que se le llama asfixia. El 86% se da de los suicidios en Panamá son hombres. La Caja del Seguro Social, por ejemplo, ha informado que en Panamá 120 personas mueren al año. Es decir, hay una muerte por suicidio cada 3 días. Es más común en hombres, ya dije, el 86% son hombres. Eso corresponde a una tasa de 6 veces más suicidios en hombres que en mujeres. En el mundo es 4 veces más. Bueno. General, entonces tú dices, bueno, y esos suicidios que ocurren en Panamá, ya dije cuáles son las causas, cuál es el porcentaje, cuál es la tasa, cuál es el sexo. ¿Dónde ocurren más? Ocurren más en las áreas rurales e indígenas, no en las áreas urbanas, que uno puede pensar que hay más estrés, que hay más desempleo, todos los factores de riesgo. Entonces, esto sigue siendo el suicidio, sigue siendo misterioso en muchas cosas, porque no encuentro concordancia con los datos y con lo que reconocemos como factores de riesgo. Pero entonces, ¿qué resulta? En estas áreas rurales e indígenas de nosotros, el uso de alcohol es un detonante de la ideación suicida impulsiva. Acuérdense que hay impulsividad, en algunos casos el suicidio está relacionado con el alcohol. Y de los métodos de los plaguicidas que los utilizan allá en nuestras áreas rurales. La otra razón que hemos visto que por qué Buenos Aires tan alto en las tablas, en las provincias centrales, bueno, es que allá tenemos un hospital de concentración de problemas de salud mental y ya sabemos que los trastornos mentales están entre las principales causas o factores asociados al suicidio, por eso sale alto en eso. Pero revisando también, cuando revisaba lo de Perú, encontré que el consumo de cerveza en Panamá es el más alto de toda la región. Entonces tenemos ahí un factor de riesgo importante. Bueno. Decía que en el hospital del Seguro Social 120 por año. De acuerdo con las autoridades de salud, solo en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid se atienden 100 casos anuales de intentos suicidios. Entonces, si se mueren 120 ahí en el complejo y se atienden 100, estamos viendo que es 10 intentos por cada muerte. Al hablar de suicidio y hablar de prevención del suicidio, es muy importante hablar de los mitos relacionados con el suicidio. ¿Qué significa eso? Bueno, hay una serie de creencias populares que no son ciertas. Y al no ser ciertas, desvirtuando la realidad, no permiten comprender el suicidio, ni permiten ayudar a la persona que está en una situación de crisis. El público piensa que quien intentó suicidarse alguna vez siempre lo va a hacer. Y eso no es cierto. Personas que lo hacen una vez y más nunca. Porque fue en ese momento, fue una cuestión situacional, porque recibieron ayuda temprano y que porque pudieron ver otra forma de manejar sus problemas. Entonces ese es un gran mito, de que el que intenta suicidarse una vez va a ser un suicidio. Lo segundo que tenemos es que quienes hablan del suicidio no tienen intención de cometerlo. Lo adelanté cuando hablé de las causas. Dice, él siempre dice que se va a matar y no se mata nada. Ya lo han llevado 3 veces al hospital y se hizo una cortadita por encimita, se tomó 3 pastillas y no le hizo nada. Ese ya no se suicidó. Bueno, amigos, esa persona tiene más posibilidades de suicidarse que el que nunca lo ha intentado. Otro mito. El que dice que se va a suicidar ya está decidido. Eso es lo menos frecuente. La persona que dice me voy a suicidar o intenta suicidarse, ustedes lo han leído por ahí, está diciendo ayúdame. Es un grito de ayuda, no está decidido a morirse. No es una decisión irrevocable que nadie puede convencerlo de lo contrario.
Otro mito, y esto surgió ahora con uno de los miembros de las otras universidades, cuando dijimos que íbamos a dar esta charla, la idea de que, bueno, si empiezan a hablar de suicidio, eso va a hacer que la gente se copie, si tú ves la noticia, que la gente se estimule a suicidarse. No, lo contrario, lo contrario. Hablar de suicidio es una buena idea, no una mala idea. Es una buena idea, incluso cuando ya tenemos el tratamiento directo con el paciente, no hablamos de que te quieres quitar la vida, no hablamos de que te vas a ir para el cielo, de que vas a desaparecer. No, hablamos de muerte. Eso es lo que más ayuda. Entonces la otra es que hay una gente que piensa que todo aquel que se suicida o que intenta suicidarse o que tiene ideas suicidas es una persona que tiene un trastorno mental. Los trastornos mentales son uno de los factores más frecuentemente asociados, pero no siempre es así. Okay. Terminando con esos mitos, que le digo, es de las cosas más importantes que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos en las páginas de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, una interminable cantidad de información útil para todo el que quiera saber de suicidio, para todo el que tenga ideas suicidas, para todo el que quiera ayudar a una persona con ideas suicidas. Por ejemplo, hay esto. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Sencillito. ¿Cómo puedes ayudar a una persona que quiere quitarse la vida? Y hay un sinnúmero de videos que en su ocasión fueron unas presentaciones en vivo y que han quedado a disposición de manera gratuita. Por ejemplo, hay expertos para que le preguntes lo que quieran del suicidio. Hay una información cuando ya tienes un personal de emergencia, para los bomberos, para la policía, qué hacer en una persona que está en un intento suicida. Hay información para profesores, cómo los profesores pueden detectar en sus alumnos, cómo pueden intervenir, cuándo deben avisar a la familia, que siempre en el trabajo, los compañeros de trabajo, y todo a la disposición del que quiera. Y esta, por ejemplo, dura bastante más, yo creo que dura como media hora. Es una información de cómo cambiar la conducta periodística del suicidio. También está en la página de la OPS. Y para nosotros, los trabajadores de salud, los que estamos aquí, existe también en la OPS una información completa. Y hay un curso virtual para la prevención de la autolesión y del suicidio, para que los profesionales de atención primaria en salud y todos los que estamos en esta área nos empoderemos en el tema. En mi condición de representante del Consejo de Rectores, vamos a hacer oficial que las universidades donde exista facultades de medicina o de salud tengan que hacer el curso de manera obligatoria. Cuando uno hace el curso, se le extiende gratis también, una certificación de haber aprobado el curso. Entonces esto va a ser una de mis propuestas en las universidades para que todos nosotros, estudiantes de medicina, hagan ese curso y lo aprueben. Tanto así como que si no lo aprueban, hacerlo otra vez hasta que lo aprueben. Bueno, me voy como aprovechando, ser un poco autoritario, ya que soy el representante de las universidades, eso lo vamos a poder hacer. Entonces, finalmente, el mensaje, como les dije al principio, hay esperanza. Hay esperanza de ayudar
porque sí se puede, y sí funciona. Escuchar funciona. Hay esperanza de ser ayudado. También para el que tenga ideación suicida, sepa que no está solo. Sepa que no está solo. Y toda esta ayuda se hace en un minuto. Créanme, no les exagero. Un minuto puede cambiar la vida de tu compañero, de tu hermano, de tu maestro, de tu alumno, de tu colega, del vecino, de tu familiar y del médico. Ustedes saben que la medicina es de las profesiones en que más suicidios hay. Entonces, ese minuto, si uno lo hace con empatía, puede cambiar la vida. Recordando siempre que el que está en esa crisis de inseguridad, de temor a seguir viviendo, porque yo creo que no es que desea la muerte, no quiere seguir viviendo, es diferente. Él no está buscando un consejo se lo han dado mucho. Él está buscando solamente que lo escuche. Y después que lo escuches, le dicen, yo creo dónde te pueden ayudar y lo llevan. Eso es todo lo que hay que hacer. En resumen, pues, centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza, acercarse a los seres queridos, a su bienestar, a su salud mental, puede salvarles la vida. Siempre preguntan en la charla, ¿y qué hacemos? ¿Dónde llamamos? Bueno, en Panamá tenemos esta línea telefónica de ayuda al 169 con la opción 4. Y también en Instagram y en radio y en televisión tenemos Te Escucho Panamá. Ahí están los teléfonos. Y esto sí es un poquito más restringido en horario. Estos son voluntarios. Pero el teléfono de acá de la opción 4 sí está permanentemente disponible. Muchísimas gracias. Hasta aquí. Este es mi mail. Sigo estando en Columbus University. A sus órdenes. Son las 6:45. Hemos tenido 45 minutos de conversación. Quizás podemos tener 15 minutos más para escuchar sus preguntas, sus comentarios y sus aportes, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí saben tanto o más que yo. Si alguno tiene alguna pregunta, puede escribirla al chat, ya sea en privado o públicamente, y se la podemos hacer llegar al doctor. A ver, me están diciendo me están pidiendo que repita el número. Entonces, aquí estaba, ¿no? En esta. Vamos a buscar el número, la diapositiva donde está el número. Pero es el mismo que llamas a todo el medio, es el 169, la opción 4. Aquí está. Y pantalla. Aquí está para la persona que me escribió que repitiera el número. ¿Qué otra pregunta o comentario hay? Hay una pregunta, doctor. Dice, ¿cree que en Panamá está muy estigmatizado todavía el suicidio? Yo creo que no, mira. Decía que desde 2007 la campaña, el trabajo que ha venido haciendo la Organización Mundial de Salud, porque si bien es cierto que esta comisión se formó apenas en el 2021, el trabajo del suicidio ha existido desde hace rato, incluso ha habido otras comisiones que se llamaron de otra forma. Yo le decía a mi hijo, mira tú, pues yo participé en una comisión para abordar la conducta suicida en 1994 y encontré mis cartas y encontré lo que se hizo y ahora me nombran en otra comisión. Pero ese trabajo que se viene haciendo
de publicidad, de divulgación, de concientización, ha dado resultados y ya el suicidio no se ve, al menos no como en otros países, como que es un castigo de Dios, o que Dios te va a castigar, o que nada se puede hacer. Lo que sí nos falta, creo yo, es esa la comunicación radial, televisiva y periodística que no pierde la costumbre de anunciar las noticias como como dicen, página amarilla, página roja, ¿no? Un accidente automovilístico es motivo de, de una, de una página de toda, ¿cómo se llama? Cuando es la primera página, de primera plana, primera plana. Entonces la manera, como lo dicen, no es lo mismo decir, se quitó la vida, se mató y la mató, así pone, eso no es así. Entonces, no es lo mismo decir se mató que se suicidó. Aunque parezca mentira, el solo hecho de cambiar ese léxico es otro mensaje diferente. Gracias, doctor. Otra pregunta aquí dice, doctor, usted mencionó que escuchar era importante, pero ¿cómo abordamos a las personas que no quieren hablar por su depresión? Ok. La depresión es una de las causas, o es una de las, el suicidio es una de las complicaciones de la depresión. Entonces, pero no siempre es el que dice que se quiere suicidar porque está deprimido. Esta pregunta me la hicieron en las clases un par de veces. Me dicen que los deprimidos no quieren hablar. Incluso los estudiantes cuando van a empezar la rotación de psiquiatría, les inquieta mucho eso, ¿no? ¿Y cómo le pregunto? ¿Y cómo lo entrevisto si el paciente no quiere hablar? Bueno, eso no es tan frecuente como se están imaginando. La gente habla. El deprimido o no deprimido habla. Es cuestión de la sensibilidad de uno, de la escucha, de saber escuchar. Y de repente no se necesita hablar para escuchar. Si la persona se da cuenta que sin ella hablar tú lo estás entendiendo, y hay maneras, se rompe ese mutismo que supuestamente tiene el paciente deprimido. Y por otra parte, pues hay que esperar el tiempo. Tú lo acompañas, en algún momento te va a hablar. Pero repito, no es tan frecuente ese mutismo de una persona en el suicidio. Al contrario, acabo de decir que el que intenta suicidarse, el que tiene ideas suicidas, quiere que lo escuchen. Está gritando, ayúdame. ¿Sí? Vale, Hola, doctor. hola, buenas noches. No sé si rompí el protocolo. No, no se preocupe, doctor. Bueno, sí, la verdad, pues, doctor Díaz Papa, felicidades. Gracias, hijo, Muy buena gracias. pues, la presentación, siempre pues uno va aprendiendo algo. Y mi pregunta es muy relacionada con la primera que hicieron. Por ejemplo, yo comparto pues mi percepción, ¿no? Y es que cada vez si uno escucha más sobre el suicidio y lo veo en la consulta, los pacientes pues llegan ya pues sin este estigma ni tabú de hablar de lo que está pasando, ¿no? Cuando hacemos en las clases, en las últimas hemos hecho un pequeño ejercicio, porque si bien es cierto, hay más comunicación, es decir, las personas están entendiendo qué es el suicidio, te lo dicen a ti como médico, todavía falta esa parte que es lo que dijiste que hay que hacer en la universidad, que el médico entonces se sienta cómodo hablando de esto, ¿no? Y lo hemos hecho pues en pruebas, en entrevistas ahí en el salón actuadas, y sí me reportan muchos estudiantes que es a veces difícil cuando el paciente pues, empieza a decir una idea suicida. Muchos que se quedan, pues, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿No? Así que pues me parece excelente esa idea de hacerlo algo obligatorio. Yo les decía a los estudiantes, así como se hace al final antes del internado, hay que hacer un BLS, ¿okay? Asimismo hay que hacer un curso para poder abordar al paciente con ideas suicidas.